Ha habido, sobre todo en los últimos años, un debate con el tema de los bombardeos. En su gobierno, ¿bombardeos sí o no, incluso si hay menores de edad? Pero es que se lo pongo de esta manera. ¿A quién le está preguntando, Lucas? Usted está hablando con la persona que más acciones de bombardeo ordenó en la historia del país para derrotar las amenazas armadas. Por eso les dimos los grandes golpes. 128 jefes del terrorismo y la criminalidad fueron neutralizados en el tiempo en que yo fui ministro, del jefe de las FARC para abajo. ¿Qué pasa? Esto no es bombardeo sí o no. Esto hay que dejarlo a los expertos. Y los expertos en esto son los militares y los abogados en derecho internacional humanitario. Que cuando hacemos una operación de estas tantas que yo hice, se sientan y planifican qué tipo de aplicación de la fuerza uno va a utilizar según el blanco, según el momento y según el objetivo. Esto no es echémosle bombas al que venga. No. Por eso el otro día yo me molesté tanto cuando vi unos candidatos que de verdad que han visto películas en Netflix y entonces se hablan de chumbimba y plomo y toda esa cosa. Yo, no, un momento. Los que nos ha tocado esto seriamente, esto es un tema muy delicado que hay que hacer con el estándar más alto. No hay nada más delicado en una sociedad que el uso de la fuerza legítima del Estado. La prueba está del debate que estamos hoy en las guerras que hay en el mundo. ¿Hasta dónde llegan los estados? ¿Cómo decide uno eso? ¿Cómo lo hace uno pensando en que la prioridad es la protección de la mayoría? Nada puede hacer uno en Colombia sin una visión judicial de la acción de la fuerza del Estado y dos, sin unos criterios asociados a la Constitución donde hay derechos humanos, derecho internacional humanitario. Y claro, eso hace más difícil el procedimiento y las decisiones. Pero quienes ya las hemos tomado sabemos qué es lo que hay que hacer. Por eso es que digo, no nos pongamos en un momento tan delicado para Colombia a ponernos a buscar aprendices de presidentes o gente que le dio una pasión juvenil ahora de viejo y entonces quieren ser presidentes. Mire, es que aquí, bueno, en Colombia pasa de todo. Usted ha mencionado, por ejemplo, el Catatumbo, pero el Cauca... Allá estuve el otro día, vengo el sábado de allá. El Cauca es uno de los departamentos más afectados por el tema de la situación de orden público. Es una situación muy difícil, el cañón del Micay. Bueno, en fin, ¿qué va a hacer Juan Carlos Pinzón si es elegido presidente de Colombia para recuperar esa situación, el control de los territorios que hoy, pues desafortunadamente no tienen la presencia del ejército, o si la tienen por unos días, pero se tienen que ir, se tienen que devolver, en fin? Usted sabe más que yo cómo funciona ese tema del envío de tropas, pero cómo recuperar el Catatumbo, Arauca, las zonas de frontera, Cauca, Chocó, Antioquia. Me puedo quedar aquí dándole casi que los 32 departamentos. Qué tristeza, ¿no? Cómo retrocedimos y dónde estamos hoy. Por eso es que tengo que llegar, y se lo digo con mucha convicción y con un deseo de servicio al pueblo colombiano. Cuando yo pienso en toda esta experiencia que la vida me dio, a mí me invitaron el otro día a El Salvador a que diera un análisis sobre la seguridad. Yo decía, me invitaron a Ucrania, yo estuve allá en el frente de batalla en Ucrania. Me han invitado a países africanos a que diga esto. Yo digo, no, toda esta experiencia es para servirle a Colombia. Y eso es lo que quiero hacer. Miren, el plan que ya presentamos se incluyen varias cosas, pero una medida que quiero que sepa el 7 de agosto tomo es la del llamamiento al servicio activo de 30.000 hombres de la reserva. Eso no ocurre desde el año 1986. Y eso me va a permitir fortalecer las policías de las ciudades capitales más grandes y con más problemas, pero al mismo tiempo crear 5 fuerzas de tarea y una fuerza de tarea de misión nacional. Entonces yo voy a desplegar 5 sitios críticos, capacidades, ciertamente el Cauca es uno de ellos, el Cauca Valle, en Antioquia hay que hacerlo, en el Catatumbo hay que hacerlo, y también voy a tener esta fuerza de misión nacional donde lleguemos haremos la diferencia. Eso va a tomar 90 días. Antes de que acabe el 2026, si Juan Carlos Pinzón es presidente, esas tropas están desplegadas, reentrenadas y desplegadas. Pero usted no ha visto que a los presidentes les va mal cuando se ponen a hacer promesas de los primeros 100 días. No, yo no estoy prometiendo nada, yo estoy diciendo lo que voy a hacer. Ok. Que es distinto. O sea, cumpliría. Sí, es que yo le digo, es que esto yo lo sé hacer, es que ya lo hice. Yo llegué al Ministerio de Defensa y le quiero contar, 6 meses después había creadas 11 fuerzas de tarea conjunta en Colombia. Y en el periodo en que yo estuve se crearon 9 policías metropolitanas. Es que ahí es donde yo le digo, con respeto por todos los colegas, porque ese es mi deber también, yo no estoy aquí simplemente para crear una buena impresión ante la opinión. Yo quiero que la opinión sepa que quiero es servirles, que está todo este conocimiento, esta experiencia, esta capacidad de implementar los planes a disposición del país, y que quiero que ustedes
queridos colombianos, se sientan seguros y puedan tener la confianza de que van a tener un presidente que tiene la competencia y la tranquilidad para asumir el costo de estas decisiones, porque no hay decisión fácil. Eso tiene un costo político difícil. Costo político, costo económico, al principio hay consecuencias. Yo le quiero contar, mire, cuando creé yo la Fuerza Tarea Apolo en el Cauca, nunca voy a olvidar que a los 20 días fui, 30 días, y entré a nuestro hospital militar allí. Tenía alrededor de 20, 25 muchachos que habían perdido su miembro inferior por mina. Esto no lo he contado nunca, pero tal vez ese día yo lloré en soledad. Salí de ahí, me senté solo un rato y sí, lloré. Yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo tomé esta decisión? Estos niños perdieron sus piernas para siempre, pero no tenía más camino que persistir. Y en ese momento así fue que recuperamos el Cauca. Hoy por eso también siento una obligación enorme de estar en esto. ¿Cómo es posible que hicimos todo, pero nunca llevaron las vías terciarias, nunca llevaron los proyectos productivos, nunca llevaron oportunidades económicas? Es que no hay económicas. presencia del Estado. No hay presencia del Estado. Entonces todo el sacrificio de mis soldados, de mis policías, terminó en nada. Y hoy siento el deber como próximo presidente de Colombia, si Dios quiere, y los colombianos votan y deciden, que tengo que ir a recuperar esto, pero con una experiencia adicional. Que las campañas que yo lleve están en el marco de ese proceso integral que ya mencioné, y es llevar unas soluciones de Estado que rompan esta ecuación para siempre. Y en el tema de seguridad ciudadana, que ese es otro grandísimo problema. Terrible. Extorsiones, mejor dicho. Extorsión, microtráfico, de hurto todo. Con violencia, todo esto. ¿Cómo recuperar la tranquilidad de los ciudadanos que salen a la calle y en la esquina de la casa los roban, que le ponen, usted decía, una bomba en el barrio Santa Fe o una granada en el barrio Santa Fe por extorsión y así? ¿Qué decirles a los colombianos pues para que puedan volver a salir a la calle tranquilos? Van a estar tranquilos y voy a explicar por qué. Primero, cuando hablo del incremento de pie de fuerza en el país, en el periodo completo de presidencial vamos a incrementar en 100.000 hombres. Hoy hay 100.000 hombres menos de los que yo tuve como ministro. Es que también hoy tenemos una cobijita chiquita. La gente se tapa la cabeza y se descubre los pies, se tapa los pies y se descubre la cabeza. Sí. Es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que fortalecer ciertamente las instituciones de policía, también con tecnología. Vamos a tener enjambres de drones encima de las ciudades. Sí. Cuente con eso. Vigilancia 24 horas de sitios críticos, seguimiento de parámetros de vida para perseguir al criminal, hacer inteligencia y por eso caerles encima antes de que tengan acción. Todo esto viene, pero hay algo que es muy importante aquí. Uno, la protección judicial de los militares y policías. Mire, hoy un policía, para que actúe, casi que tiene que estar casi que su vida en riesgo, porque si no él dice, me van a embalar judicialmente. Es que hoy un policía actúa contra un criminal y el que termina investigado es él, porque el criminal lo sacan. A él le toca ir a la fiscalía, explicar, denunciar, demostrar que está actuando correctamente, en fin. Entonces tenemos que actuar de esa manera. Y el segundo punto, que es fundamental, es toda la parte de justicia. Yo soy un hombre institucional. Yo voy a hablar con las altas cortes. A los 2 días de elegido, le pido cita a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y a la Justicia Transicional, para hablar con cada una de ellas de distintos temas. En el tema de seguridad ciudadana, yo les quiero proponer que hagamos una reforma al Código Penal y una reforma a la justicia. Pero la reforma a la justicia que yo quiero plantear es fortalezcamos la justicia. Necesitamos más jueces y más fiscales y más tecnología. Entonces acordemos con la rama judicial cómo hacerlo para que sea más eficiente y más eficaz a la hora de proteger los derechos. Pero en lo penal sí vamos a tener que tomar decisiones conjuntas y yo creo que es el mandato que recibiré del pueblo colombiano. 1, se acaban los beneficios para reincidentes. No hay tercera oportunidad para un delincuente. Se tienen que acabar. 2, los delitos de hurto con uso de armas de fuego o armas cortopunzantes son atentados contra la vida, luego son intentos de homicidio, no puede haber excarcelación. 3, el país demanda cadena perpetua. Y esto es un debate constitucional duro, pero yo estoy dispuesto a darlo. Mire, cuando yo voy a las regiones y en más de 100 reuniones que he tenido y le digo a la sociedad, ustedes quieren cadena perpetua para violadores de niños o para reclutadores de menores y cuando los ponen a cometer delitos de lesa humanidad, y la gente inmediatamente se emociona. Ustedes quieren
que haya cadena perpetua para feminicidios, se emocionan. Ustedes quieren que haya cadena perpetua para asesinos de militares, policías o miembros de la rama judicial, la gente está de acuerdo. También hay que hacer cárceles. Yo estuve en la cárcel del Secot en El Salvador. ¿Usted estuvo allá en la cárcel de Bukele? Estuve y la conocí, y me invitaron para que diera opiniones y demás. Nosotros no podemos hacer la misma cárcel. ¿Y le suena así? No, idéntica no se puede hacer. Es que no la podemos hacer así. Ahí vi yo hoy una columna por ahí de un señor que parece siempre más defendiendo a la criminalidad que a las fuerzas del Estado. Entonces dice que no, que yo fui a las cárceles de Bukele y entonces voy a traerlo de Bukele. Hombre, sea serio. Nosotros somos serios. Yo soy un hombre institucional de cuántos años en esto. Hay idea buena, que es hacer una cárcel rápido, de gran infraestructura, de gran tamaño, pero nosotros haremos celdas individuales, no celdas colectivas como ganadería. Lo que sí vamos a poner la obligación a trabajar para pagar costos de la cárcel y para que esta gente mande algo para su casa. Eso inmediatamente empieza el proceso de resocialización real, porque ya el individuo está contribuyendo, mire que sí puede mandar una plata para hacer mercado en su casa porque está trabajando en la cárcel. Hay que hacerlo en zonas aisladas, sin conectividad, para que no haya más extorsión carcelaria, y poco a poco ir reemplazando las cárceles que tenemos de esa manera. Entonces, esto es lo que viene en ese frente, y por eso también va a mejorar la seguridad ciudadana. Ahora, el tema de hacer un esfuerzo económico y social es vital. Es vital. Nosotros tenemos que meter a los jovencitos en actividades distintas, porque el otro día estaba en un cultivo de flores, y le decía yo a varias señoras que estaban allí, les dije, bueno, si yo soy el presidente el 7 de agosto, ¿qué me quiere pedir? Y ellas se miraron, dos de ellas, y yo no sé, yo estaba esperando que me pidieran pues cosas, la gente tiene tantas necesidades en su vida. Una casa, lo que sea, tantas cosas. Necesitamos un lugar para que cuando estamos trabajando nuestros niños estén seguros. Los niños. Esa es la verdadera drama de Colombia. Esos niños, mientras su mamá trabaja, pues están haciendo ocio en la casa, y los niños solos, pues hay que educarlos, hay que tenerlos bajo control. O se van para el parque, terminan apuñaleados, reclutados por una banda criminal o metiendo droga. Y eso es una tragedia. El tema del uso de las drogas en los estratos altos es un tema de libertad. En los estratos medios y bajos es una crisis de familia. Es la pérdida de un muchacho para siempre. Entonces nosotros sí tenemos que estar más con la base popular y familiar de Colombia.